A trabajar entonces el pasivo por impuestos diferidos, pasivos por impuestos diferidos. Eso implica que puede ocurrir una diferencia temporaria en el cual se produzca una diferencia entre la base de los impuestos, pero es una diferencia al revés que como hemos visto hasta el momento. Lo que hemos visto hasta el momento es que yo tengo un activo por impuesto diferido que lo voy a recuperar. Ahora tengo una diferencia temporaria que se origina cuando yo utilizo un beneficio tributario que lo tengo que recuperar en el tiempo, lo tengo que pagar en el tiempo. El ejemplo más clásico de esto es la depreciación acelerada. Incluso para algunas pymes existe la posibilidad de la depreciación instantánea, ¿ya? Entonces la depreciación acelerada se utiliza para fines tributarios y la empresa en su contabilidad normal, en la única contabilidad que existe, en su contabilidad va a utilizar la depreciación sobre los años de vida útil. Esto va a dar una diferencia en el tiempo, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que yo hago cuando deprecio aceleradamente para fines tributarios? Yo aumento el gasto en los primeros años y al aumentar el gasto pago menos impuestos. Como en la contabilidad voy a estar depreciando en forma normal, se me produce esta diferencia, que es un pasivo por el impuesto a la renta que se genera. Lo vamos a explicar con un caso, que es la mejor manera de explicar esto. Supongamos que tenemos una empresa que compró un activo en 3 millones, que tiene una vida útil de 6 años, sin valor residual, ¿ya? La depreciación lineal financiera son 3 millones dividido en 6 años, son 500.000, ¿ya? Entonces la depreciación anual van a ser 500.000 y la depreciación acelerada me permite cortar los años de vida útil a un tercio. Es decir, voy a depreciar esto en 2 años. En vez de llevar 500.000 como en la contabilidad normal, voy a llevar a gastos 1.500.000. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla. Esta tabla que vamos a hacer para la depreciación acelerada es la misma tabla que vamos a hacer para el leasing, para los casos que hay de este asunto. Entonces, vamos a poner la depreciación normal. El bien me costó 3 millones y cada año fui depreciando 500.000. Vamos a poner la depreciación acelerada. En el año 1 tengo 1,5 millones y en el año 2 tengo 1,5 millones. Vamos a partir, para efectos de hacer este ejercicio, de un resultado antes de impuestos de la empresa. Son todos distintos, no están relacionados, sino que son distintos resultados, ¿ya? En el año 1 la empresa tuvo una utilidad de 3,5 millones. En el año 2, 4,200,000. En el año 3, 1,560,000. 3,700,000 en el año 4. Entonces, el impuesto a la renta, ¿ya? Esto es un dato, ¿ya? El impuesto a la renta, ¿ya? Va a ser 700.000 sobre una base de 3,5 millones. El balance de la empresa decía 3,5 millones que tienen incluida la depreciación normal. Entonces, el impuesto a la renta van a ser de 700.000. ¿Ya? 3,5 millones por su tasa de impuesto. 840.000 en el año 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la utilidad antes de impuestos, para efectos contables, es de 3,5 millones y ahora vamos a hacer la RLI. En la RLI, la renta líquida disponible, voy a eliminar la depreciación normal y voy a dejar la depreciación acelerada. ¿Cómo hago eso? Puedo hacerlo por el neto, que es un poco más complicado, o lo puedo hacer vía agregado y deducción. Agrego la depreciación normal
y deduzco la depreciación acelerada. Acuérdense que la depreciación acelerada me permite deducir un monto mayor de depreciación en los primeros años, ¿ya? Por lo tanto, la base imponible para efecto de pagar los impuestos es de 2,5 millones, ¿ya? En vez de 3,5 millones. Los 2,5 millones son porque tuve una depreciación de 1,5 millones en vez de los 3,5 millones que era una depreciación de 500.000. El impuesto por pagar que yo voy a tener, ya después en el año 2 tengo los 4,200,000, el impuesto de los 840.000 y la renta líquida imponible son 3,200,000. ¿Por qué? Porque tomo los 4,200,000, agrego la depreciación normal y deduzco la depreciación acelerada. ¿Ya? ¿Estamos? En el año 3 ahora, fíjese bien lo que pasa en el año 3. En el año 3 ya no tengo depreciación acelerada. ¿Ya? No tengo depreciación acelerada, sino que tengo solamente que agregar los 500.000 de la depreciación normal, ¿ya? Que yo no había contabilizado normalmente. Entonces, en el año 3, la utilidad que yo tenía de 1.560.000, le voy a tener que agregar los 500.000 de la depreciación normal, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el año 1 y en el año 2 los agregamos? Ahora, de ahora en adelante, los vamos a seguir agregando en el año 3, en el año 4 y en el año 5, en cada uno de los años, ¿ya? Año 3, año 4, año 5, le agregamos los 500.000. En el año 3, 1.560.000 más 500.000, 2.060.000. En el año 4, 3.700.000 más 500.000. En el año 5 y en el año 6. El impuesto a la renta que habíamos calculado de 500.000 me da origen entonces a un impuesto diferido de 200.000. Fíjense, el nuevo impuesto a la renta van a ser 500.000. Ese es el que yo voy a pagar al final. Y me va a dar origen a un impuesto diferido de 200.000. ¿Por qué 200.000? Porque tengo la diferencia entre el 1,5 millones y los 500.000. ¿Ya? Eso es el impuesto diferido del año 1. ¿Ya? ¿Cómo contabilizamos? En el año 1, el impuesto a la renta, 700.000, el impuesto por pagar, 500.000, y el impuesto diferido de pasivo, 200.000. De nuevo, el impuesto a la renta, que se lleva a resultados del año 1, son los 700.000, que es la contabilidad normal de la empresa. El impuesto a la renta por pagar, que va en el pasivo, cuentas por pagar, impuestos por pagar, 500.000, y un impuesto diferido de pasivo de 200.000. Año 1. Año 2. En el año 2 voy a pagar 640.000. ¿Por qué 640.000? Porque la base imponible son 3.200.000. De nuevo se me genera un impuesto diferido de 200.000. Tratemos de hacer la contabilización. ¿Ya? ¿Cuánto va a ir a impuesto a la renta? 840.000. ¿Cuánto va a ser el nuevo impuesto diferido? 200.000. ¿Cuánto va a ser el impuesto a la renta por pagar? 640.000. Y tengo un impuesto diferido de 400.000 ahora, que lo voy a tener que eliminar en el tiempo. Y con esta tabla se ve automáticamente cómo se va ocurriendo el resto. Échenle un buen vistazo hasta el año 2, ¿ya? Y después vamos a ir con el resto, pero fíjense cómo va esto, ¿ya? Sigamos. Entonces, al terminar el año 2, tengo generado un impuesto diferido de 400.000, ¿ya? Que es la diferencia entre los 3 millones que yo deprecié aceleradamente en 2 años versus el millón que tenía que haber depreciado en 2 años. Hay una diferencia de 2 millones por la base, por la tasa, que son 20%, me dan los 400.000 que tengo de saldo. Pero eso
se va a resolver en el tiempo, se va a equiparar en el tiempo. Pregunto, capaz que ustedes no lo vean, ¿por qué las empresas van a querer hacer estos cuadritos y estos enredos? ¿Por qué? Por el valor del dinero en el tiempo. Financieramente hablando, para una empresa es un beneficio enorme dejar de pagar impuestos hoy día y pagarlo en el año 3, 4, 5, 6, por lo que ustedes financieramente conocen como el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora empezamos a pagar la cuenta. Ahora sucede que en el año 3, el resultado antes de impuestos va a ser 312.000, pero vamos a tener que agregar los 500. Todos los años, en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos que agregar los 500, 500, 500. Entonces ahora, en el año 3, voy a tener que agregar los 500. ¿Ya? ¿Ya? El año 2 que lo habíamos visto. Entonces, en el año 3, ¿ya? En el año 3 voy a agregar los 500 y el impuesto a la renta que me va a dar va a ser de 412. ¿Ya? Versus los 312. Ahora empiezo a pagar la cuenta. Ahora voy a pagar más impuestos que lo que yo tenía. Entonces voy a empezar a disminuir esta cuenta. Como el impuesto diferido lo había llevado al pasivo, al haber, ahora que voy a empezar a rebajarlo, va a estar al debe. En el registro contable, el impuesto a la renta va a ser 312, el impuesto diferido 100, ambas cosas al debe, y el impuesto a la renta por pagar 412. ¿Ya? 312 al debe, impuesto diferido de pasivo que se disminuye al debe e impuesto a la renta por pagar 412 al haber. Año 4, misma cosa. Tengo 3.700.000 en la utilidad normal, le agrego los 500, entonces cuando vaya a pagar los impuestos voy a tener una base mayor de 100.000. ¿Ya? Por lo tanto, el impuesto a la renta van a ser los 740.100, el impuesto a la renta por pagar 840.100 y voy a tener un impuesto diferido al debe por 100.000. Año 5. Lo mismo. Vuelvo a agregar los 500.000 en la renta imponible cuando hago la RLI. Ya no van a ser 2.460.000, sino que son 2.960.000. Agrego los 100.000, ¿ya? Y me queda impuesto a la renta 492.000, impuesto diferido de pasivo 100.000 e impuesto a la renta por pagar 592. Último año. 4.140.000 el resultado antes de impuesto, 4.640.000 la renta líquida, por lo tanto en el impuesto por pagar voy a tener que pagar 100.000 más. ¿Ya? El impuesto a la renta del año 1 son 828, el diferimiento, el impuesto diferido de pasivo que se disminuye 100.000 al debe y el impuesto a la renta por pagar 928.000 en total. Con eso, si nosotros miramos, fíjense bien, el impuesto diferido al final me quedó en cero, al igual que como hacíamos en el caso de los impuestos que eran de activo. Quedó en cero. Pero ¿qué es lo que hicimos nosotros? Permitimos que la empresa pagara menos impuestos al principio y que los recuperara al final. Estos son los pasivos por impuestos diferidos. Hay otro ejemplo clásico de los pasivos por impuestos diferidos, que es lo que ocurre con el leasing. En un leasing es igual. Usted compra, en vez de ser depreciación acelerada, son las cuotas del leasing. Entonces usted rebaja las cuotas del leasing en los 2 primeros años y después tiene que ir agregando la depreciación normal. Esos son los pasivos por impuestos diferidos. Esto es el ejercicio específicamente enfocado a definir el pasivo por impuestos diferidos. Muy bien. Vamos a tratar de grabar esto y dejarlos en YouTube para que quede grabado.